Es un placer enorme para mí estar hoy aquí moderando esta mesa que va a tratar sobre la longevidad, sobre la filosofía al final de la vida, también sobre medicina y sobre todo es un placer enorme estar acompañada de estos dos invitados de categoría con los que, como digo, vamos a poner fin a una jornada que ha sido intensa, a la par que muy interesante. Antes de continuar, aparte de dar las gracias, por supuesto, a Valerio, al Círculo de Bellas Artes por esta invitación a actuar de moderadora, me gustaría muy brevemente contaros quién soy yo. Yo soy la doctora Josefa Ros Velasco, soy investigadora Marie Curie en la Universidad Complutense de Madrid y lidero el proyecto Pre-Board para el estudio del aburrimiento en las residencias de mayores. Así que este es un tema que me toca muy de cerca porque también estoy sumergida de lleno en todo lo que compete a la gerontología, al sector geroasistencial, etcétera. Pero bueno, yo no soy la protagonista de esta mesa, sino que lo son el profesor Marc Sveda y la profesora Diana Aurenque. Ellos son los que van a tener que dar respuesta hoy a algunos de los interrogantes que están de alguna forma resultando esenciales hoy en día en nuestra sociedad, porque somos conscientes, ¿verdad?, de que vivimos en una sociedad cada vez más envejecida. Esa pirámide demográfica empieza a asustar un poco, ¿verdad? Y tenemos que, de alguna forma, desarrollar estrategias con urgencia para ver cómo nos vamos a enfrentar a esa situación que está por venir y que no está tan lejos como parece. Pues bien, para continuar me gustaría presentar un poquito más en detalle a estos dos invitados, aunque estoy segura de que casi todos ya conocéis sus excelsos currículums, pero unos pequeños detalles. El doctor Sveda dirige el Departamento de Ética en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oldenburg, en Alemania, obviamente. Previamente fue profesor de ética en el Centro Médico Universitario de Göttingen y si en algún momento meto la pata me corregiréis, por favor. También ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Berkeley, en la Estatal de San Francisco, en la Universidad de Lancaster. Se formó antes de todo esto en la Humboldt de Berlín y también en la Universidad de Nottingham, en Reino Unido. Sus especialidades pues son sus disciplinas con las que él se siente cómodo y donde le gusta trabajar. Es la filosofía, la filología alemana y el periodismo, que es una maravillosa combinación. Yo estudié filosofía y publicidad, así que, bueno, es una combinación curiosa pero muy interesante. Investiga en torno a la medicina, a la tecnología, presta especial atención a este fenómeno del envejecimiento, al curso de la vida, a la temporalidad en la que tiene lugar el transcurso de una vida humana, pero siempre también con ese foco puesto en cómo puede la ciencia, la medicina, la tecnología aplicarse a la consecución de un mayor bienestar en esa última etapa que es la vejez. Bien, en su trabajo combina un enfoque ético con la investigación social, con los estudios culturales, con la teoría política. Va a ser maravilloso escucharte. Bien, y a mi derecha tengo a la doctora Aurenque. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de Santiago de Chile, se doctoró en Filosofía también en la Universidad de Friburgo y ha sido profesora en ambas instituciones. En la primera de ellas, en la Universidad de Chile, si no me equivoco, eres directora de departamento actualmente también, pero ha sido docente además en la Universidad de Stuttgart, en la de Tübingen. Muy bien, he hecho los deberes. Es miembro de diversas sociedades, entre ellas del comité de redacción del boletín heideggeriano, esto no lo podía decir en alemán porque me ha resultado imposible, de la Sociedad Alemana de Filosofía, también de la Martin Heidegger Gesellschaft, y sus áreas de investigación incluyen la fenomenología, la filosofía de la vida, la ética aplicada, siempre con un enfoque en el campo médico. Es autora y coeditora de varios libros sobre Nietzsche, Heidegger, ha escrito múltiples artículos para revistas nacionales e internacionales y la buena noticia es que hace un añito publicó su libro en español, que ese es el que yo me voy a leer, Animales enfermos, filosofía como terapéutica. Así de bien suena. Se dedica también mucho a la cuestión de la divulgación,
que es algo que necesita la filosofía indudablemente, y es colaboradora regular de diarios como The Clinic, El País, ¿verdad? Estupendo. Bueno, pues no me cabe ni la menor duda de que vamos a disfrutar muchísimo escuchándoos a ambos esta tarde, y lo que nos compete a partir de ahora, he consumido 5 minutos, lo he hecho muy bien, así que va a empezar a ser el turno de que vosotros habléis. Tenemos que hablar de los retos que supone para la sociedad actual el envejecimiento de la población. Y estos retos dentro, además, de una serie de condiciones que están determinando la contemporaneidad, como es vivir en sociedades multiculturales, la pluralidad de ideas, vivir en una sociedad en la que las cuestiones de género cada vez son más acuciantes, una sociedad en la que la técnica impera, está completamente presente. De esto es de lo que tenemos que hablar todo el tiempo que nos queda ahora. Pero bueno, yo no voy a hablar mucho más, ahora os toca a vosotros, así que si os parece bien, doctor Aurenque, doctor Sveda, me gustaría empezar preguntándoos por qué decimos que el envejecimiento puede concebirse como un reto para la sociedad en el contexto de estos desafíos a los que estaba haciendo alusión. Estos desafíos como vivir en tiempos de pandemia, vivir en tiempos en los que el género es algo que está también en el aire constantemente, está determinando nuestras estructuras, nuestro estar en el mundo. Qué heideggeriano me ha quedado eso. En una sociedad plural, multicultural, ¿por qué decimos realmente que tener una sociedad longeva o que envejecer en una sociedad en la que se da todo este mix de condiciones representa un reto sobre el que tenemos que pensar, sobre el que merece la pena dialogar y reflexionar esta tarde? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer, por supuesto, al Círculo, agradecer la tremenda presentación. Ich werde nur ganz ein bisschen auf Deutsch und ab und zu auch auf Spanisch reden, damit es auch nett ist. Me tengo que disculpar también de que un poco voy a hablar en español, también en alemán. Muchas gracias de verdad por la invitación. Creo que este tema es fascinante. Y como digo, gracias a la presentación generosa de Josefa. Un placer estar de nuevo con Marc. No nos veíamos hace unos 10 años y trabajamos ya en Alemania en algún momento en estos temas. Entonces, muy bonito encontrarse en otro... O sea, yo de Chile, Alemania y estar en Madrid. Así que algo parece que estamos haciendo bien respecto a ciertas preguntas, ¿no? Pero para ir al grano, en realidad una de las cosas como que son los grandes desafíos respecto del cambio demográfico, uno podría decir es que lo que tenemos claro a propósito de los nuevos conocimientos del envejecimiento, es que no tenemos claro que es como un único fenómeno esto de la vejez, ¿no? Envejecemos sí, pero los cuerpos envejecen en tiempos distintos y por lo tanto lo que sabemos es que el envejecimiento biológico no necesariamente va en paralelo a lo que uno puede decir el envejecimiento cronológico. Es decir, vemos personas que tienen 60 años y tienen estados de salud muy distintos. Entonces eso ya presenta ciertos desafíos respecto de cómo la medicina o, digamos, las políticas públicas tienen que poder diseñarse. O sea, 60 años en Sudamérica, un hombre, no es lo mismo 60 años en Alemania, una mujer, quizás, ¿no? Entonces, esas variables son importantes porque, por un lado, nos dicen, tenemos muchos estereotipos respecto de lo que es la vejez que no son correctos, y tenemos también necesidad y demandas de políticas públicas, también de exigencias al servicio sanitario, de comprensiones, que salgan de ciertos estereotipos, pero también necesitamos normas, necesitamos también accesos, ¿no? Entonces hay una serie de desafíos que van asociados a eso. Y luego, por supuesto, aspectos que tienen que ver con el género. Las mujeres somos poblacionalmente un grupo que envejece más a nivel planetario, vivimos más tiempo, pero también somos las mujeres las que normalmente tenemos una serie de tareas históricas que no han sido remuneradas. Entonces, normalmente hay pensiones que son mucho peores en el caso de las mujeres, con muchas tareas de cuidado de otros, con menos acceso durante toda su vida a poder tener mejores cuidados de su salud. Entonces, otra paradoja en el caso del género, mujeres envejecemos más y tenemos menos capacidad realmente o apoyos para tener mejores vejeces. Ahí ya empezamos a ver ciertas como injusticias, digamos, que están ahí debajo.
Y quizás una tercera, y para allá, y tampoco no acabarme, porque el tema es gigante, como van a ver. Hay una cosa también que tiene que ver con que la medicina durante mucho tiempo tomó el cuerpo del hombre como el hegemónico para todos sus tratamientos. Y a la mujer solamente se le da un poquitito menos de una dosis como para decir, ya, este es el de la mujer. Como somos más pequeñas, entonces unos 20 gramos menos, ¿no? Bueno, eso no es realmente la forma para poder hacer tratamientos que sean más o menos personalizados. Y en ese sentido también ahí hay una deuda respecto de cuál es el tipo de medicina que hombres y mujeres recibimos a lo largo de la vida. Y lo último quizás, precisamente porque tú hablabas del pluralismo. O sea, vivimos en sociedades con distintas valoraciones de lo que es lo bueno, lo malo. Hay personas que realmente quieren una vida sana en relación a determinada forma de ver la familia, los hijos, otras que tienen otras visiones. Entonces se hace cada vez más difícil también detectar cuáles son las formas de garantizar salud, como si fuese una, siendo que las personas tenemos distintas formas de realmente tener vidas más o menos plenas y proyectos vitales respecto de cómo queremos envejecer. Entonces, toda esa pluralidad es la que nosotros tenemos que considerar cuando vemos que se envejece. Envejecer tiene también otros costos y otras cosas que quizás ahí Marc las puede mencionar mejor, pero también, como digo, no es algo que nosotros taxativamente podamos decir es malo, es bueno, y tiene una forma solamente de acción. Con eso empezaría quizás. Sí, está claro que hace ya tiempo que renunciamos a esta etiqueta de la tercera edad, por supuesto ya ni hablar de los ancianos, los viejos o los abuelos, porque somos cada vez más conscientes de que las personas a partir de 65 y ahora que vamos a vivir hasta los 100 y quizá dentro de otros 100 vamos a vivir hasta los 120, bueno, pues al final una persona con 65 años no tiene absolutamente nada que ver con otra de 85, cómo influencia el género en este caso, cómo influencia el lugar en el que uno vive, en el que uno pasa sus últimos años incluso. Este quizás es el gran reto, ¿verdad, Marc? Ja, also genau. Sí. Erstmal Primero, schönen guten Abend. Ich freue buenas mich sehr, tardes. hier sein zu Me können, alegro bei Ihnen mucho sein zu poder können. estar Vielen aquí. Dank für die nette Einladung hierher. Muchas gracias por la invitación Vielen Dank für die schöne Einleitung. y por la bonita introducción. Gracias por el experimento en el que ustedes están participando aquí ahora con una moderadora que habla español y una interlocutora que habla español y una audiencia que habla español y debatir con, digamos, con un ponente alemán al que se le interpreta en tiempo simultáneo. Tú ya has mencionado varios componentes en conexión con el desafío que nos supone el envejecimiento, el cambio demográfico, la esperanza de vida en todo el mundo occidental, con excepción de Estados Unidos, interesantemente, y que la composición por edades de la población cambia. El porcentaje absoluto de mayores en la población sube y nuestras sociedades, instituciones y nuestras ideas no están preparadas para ello, para que más gente sea mayor. Es decir, que nuestro sistema de salud, de pensiones y nuestras ideas personales de cómo queremos llevar nuestra vida cuando seamos viejos, las tenemos que adaptar a esas nuevas condiciones, porque esa esperanza de vida de 83 años para mujeres y casi 80 años para hombres en Europa Central y Occidental es sin parangón. Nunca ha existido en nuestra historia y en nuestra tradición cultural y en nuestras instituciones, por lo tanto, faltan patrones, faltan casos anteriores en los que poder orientarnos. Es decir, que hemos de
idear de nuevo nuestras instituciones, planificar de nuevo nuestras vidas, no es lo mismo. Planificar una vida que dure 70 o 85 años. 85 años con una salud relativamente buena. Y ese cambio, esa adaptación a ese cambio demográfico, nos vemos ante el desafío de lo que tú, Diana, has mencionado, que el envejecer tiene carices muy distintos. No se puede generalizar la persona mayor. Ya el envejecimiento de por sí se define como un proceso de individualización. Envejecer significa hacerse mucho a uno mismo, a una misma. Y el proceso de envejecimiento va acompañado de una gran plasticidad, es decir, puede tener desenlaces muy diferentes. Depende de mi genética biológica, de mi forma de vida, de mi contexto social, en qué sistema socioeconómico crezco, y todas esas diferencias además se acentúan a través del tiempo. Por lo tanto, las personas mayores son muy individuales y muy diferentes, y los aspectos que tú, Diana, mencionaste, el género juega un grandísimo rol. El trasfondo cultural también influye mucho en cómo envejece la gente. Y luego la clase y el estatus socioeconómico también tiene una grandísima influencia. Es decir, que hemos de alejarnos de nuestras ideas estereotipizadas. Las personas mayores no parecen tener sexo, parecen ser neutros en género, digamos. Parecen ser indiferentes a la cultura. Pues ambas cosas son estereotipos que hemos de superar. Hemos de reconocer la diversidad de la vejez. En Alemania, por lo menos, yo hablo de Alemania porque yo soy alemán. En Alemania solamente poco a poco nos damos cuenta de que la diferencia de género juega un grandísimo papel, como tú mencionaste, Diana. Además, yo creo que falta sensibilidad por la diversidad en Alemania. En general, creo que lo podemos aprender de España. Bueno, es una experiencia curiosa, como poco, y no te permite desconectar ni perder la atención, así que mejor, porque garantiza que nadie se va a aburrir esta tarde. Claro, estaba pensando justo mientras escuchaba al doctor Sveda, que eso es precisamente algo a lo que yo me enfrento frecuentemente cuando entrevisto a personas mayores, y más que a las personas mayores, incluso a los gerontólogos, los gerocultores, las personas que conforman su círculo de apoyo. Y claro, les pregunto acerca de esta experiencia con el aburrimiento, y existe ese estereotipo de pensar que las personas mayores ya no tienen deseos ni tienen necesidad de seguir avanzando en nuevos proyectos o dar continuidad a proyectos pasados, que ya su necesidad de estimulación cognitiva ha bajado mucho y no se aburren, que con estar sentados en un banco dando de comer a los pajaritos es suficiente. Ese es uno de los muchísimos, ¿verdad?, estigmas y estereotipos que dejamos caer sobre las personas mayores. A mí me gustaría preguntaros al hilo de... y ahora que ha pasado un poco de tiempo, al hilo de toda esta situación durante la pandemia y pospandemia, si ya se puede hablar de pospandemia, no sé si esto es correcto, pero bueno, estamos en otro estadio distinto, eso es indudable. Me gustaría preguntaros, a vuestro juicio, si habéis observado que precisamente pues, el hecho de pasar por los sucesivos confinamientos, el miedo, de alguna forma veis que ha influenciado o ha sacado a la palestra algunas de esas vulnerabilidades que afectan a las personas mayores. Sí, bueno, la pandemia yo creo que fue un ejemplo bien especial y que nos trae nos trae un montón de temas que quizás Marc también podrá estar de acuerdo respecto de lo que
fue el tratamiento de los mayores y si fueron o no fueron buenas las medidas. Esas son cosas que yo creo que también son objeto de estudio hasta ahora. ¿Por qué me refiero? O sea, evidentemente una pandemia donde nadie estaba preparado para poder afrontar ninguno de los países, y distintos países tomaron distintas medidas para tratar de, único fin en la salud pública, salvar la mayor cantidad de vidas posible, ¿no? Esa era como la gran meta, y eso significa eventualmente restringir libertades, ¿no? Poner la autonomía individual en un segundo lugar para poder... Ese es como el cálculo que normalmente se hace en este tipo de casos, ¿no? Como en situación de crisis o medicina de guerra, que se llama el triage, etc. Pero ahí, claro, la mayoría de los países lo que hicieron fue priorizar respecto de la entrega de vacunas o de la protección a los mayores, ¿no? Y se les puso como mayores de 65 para arriba, 75. En Chile, por ejemplo, se les prohibió salir de sus casas. A las personas mayores de 75 años se les prohibió salir de su casa bajo el argumento de que tenían que ser protegidos para no contagiarse. Población vulnerable, alto riesgo. Eso aparentemente suena sensato, ¿no? Por una cosa de protegerlos, porque uno asocia de nuevo personas mayores con vulnerabilidad, con lo que se dijo mucho, ¿no? Personas mayores, población de riesgo del COVID. Luego fuimos enterándonos que más bien se trataba, más que por la edad, de nuevo, cronológica, se debe más bien a que muchas personas, a partir de cierta edad, sí tienen una serie de enfermedades cronológicas y tienen, por lo tanto, su sistema inmunológico más debilitado o menos fuerte que, por ejemplo, alguien de 20 años. Pero no por la edad en sí mismo, sino por las enfermedades crónicas asociadas. Era que, al parecer, las personas, cierto grupo de personas mayores, estaban en este grupo de riesgo. Entonces, ¿qué pasó? Se protegió, y uno dice muy bien, pero dejaron de tener contactos sociales, muchas de las personas mayores. Dejaron de tener sus tratamientos o de seguir los tratamientos que normalmente tenían estas personas mayores, porque no podían, justamente porque estaban encerradas. Y hoy hay estudios que algunos dicen, bueno, no sabemos si en realidad digamos, sumando todo lo que pasó, las personas ganaron o no ganaron tiempo de vida. Porque, como digo, se fueron muchos de sus tratamientos interrumpidos. Entonces, este tipo de situaciones creo que nos hace pensar, uno, seguimos metiendo a las personas mayores como en un saco, como que si todas las personas mayores son vulnerables, no es el caso. No significa que no hayan importantes sectores de la población mayores que sí sean vulnerables, por cierto que lo hay, pero va más allá de, como decíamos, de un tema de cumplió la edad cronológica, sino cuál es la condición biológica que está, cómo vive su cuerpo, vive como alguien, tiene pulmones de 50, de 80, de 100 o de 20. O sea, eso es lo que está un poco estudiándose más ahora para poder realmente garantizar que el tiempo que nosotros vivamos más, que la prolongación de la vida que hemos logrado sea asociada con un mayor bienestar, ¿no? Porque al final eso es lo que nos está pasando, estamos viviendo más, como decía Mark, el pronóstico 83, 80 años, pero hemos ganado 7 años de calidad de vida o de más preocupación. O sea, hay algunos bioeticistas que dicen, en realidad, hasta los 75 habría como que hacer los esfuerzos y después que sea el curso natural. O sea, es decir, por ejemplo, no más vacunas, no más intentos de prolongar, porque enfermedades asociadas van a aparecer por el proceso de envejecimiento que empieza a vivir a nivel molecular. Eso es lo que un poco uno tiene que entender. Que por un lado no se trata solo de estereotipos negativos basados en la nada no son relevantes, pero de que efectivamente hay procesos biológicos que ocurren en el cuerpo, mecanismos de reparación interno del cuerpo que dejan de funcionar, que contra esos hay que, más o menos, yo creo, la medicina tiene que apuntar. Es decir, ¿cómo puede decirle al cuerpo que el cuerpo tiene que ser, o sea, lo que no deja de cuidarse de forma, digamos, biológica, que lo podamos paliar de forma médico-técnica? Pero ¿hasta qué punto? Bueno, esa es una pregunta también abierta. Sí, volvemos otra vez sobre un tema que ya salió a la palestra en el día de hoy, es hasta qué punto merece la pena cuidar muy bien del cuerpo hasta el último aliento, si esos años extra de vida que se ganan, al final
no están en unas condiciones que merezca la pena vivirlos. Para uno mismo, ojo, Claro, porque ese es el juicio que uno tiene que hacer. Efectivamente, es de nuevo ese problema de meterlo todo en un saco. En España, por ejemplo, sigue habiendo residencias en las que las personas mayores no pueden recibir visitas libremente y, por supuesto, no pueden salir. Es decir, están completamente tuteladas. Y hay mucha protesta en torno a esto, porque, claro, ¿hasta qué punto puedes tú, partiendo de esa actitud paternalista, tomar decisiones por una persona que tiene 85 años y que no padece deterioro cognitivo, que está en pleno uso de sus facultades para tomar sus propias decisiones y mantener un nivel suficiente de autonomía? Claro. ¿Por qué puedes tú decidir por mí que no puedo exponerme? Quizá el hecho de estar encerrado en la residencia, bueno, pues voy a vivir 2 años más, pero esto ¿merece la pena para mí? ¿Merece realmente la pena? Cuéntanos un poco. Ja, genau, es wurde ja jetzt die Bueno, Pandemie angesprochen. Se habló de la pandemia. Deutschland war ein Land, Y en das in der Alemania, ersten Welle ganz ähnlich wie viele andere Länder Pues la primera ola Strategie gefahren se hat. llevó la misma estrategia que en muchos otros países y esa estrategia calificó a los mayores como un grupo de riesgo y para ello se aceptaba pues cortar las libertades, cortar la vida económica, la vida cultural, etcétera. Deutschland in der ersten Welle der Pandemie so verfahren. Y yo estoy muy contento de que Alemania haya actuado así en la primera ola de la pandemia porque creo que habría sido terrible, las consecuencias habrían sido terribles si se hubiera seguido las voces que existían, que decían, bueno, los mayores se mueren sí o sí, antes o después, ¿para qué? ¿Para qué acarrear con esas restricciones y con esos costes para proteger a esos grupos de personas vulnerables mayores? Estoy feliz de que sí se les ha protegido. No obstante, Diana, mientras tanto también sabemos qué consecuencias tuvo este encierre. Hay estudios fiables sobre las consecuencias psíquicas, personales, de salud también, Bedeutete für Menschen, die angewiesen sind auf por was die Kontaktsperren bedeuteten. parar de recibir tratamientos, por parar de recibir contactos. La interrupción también de la fisioterapia ha sido un gran problema. La interrupción de los contactos con sus familiares de esas personas. Sabemos ahora que esto tuvo consecuencias terribles negativas. No obstante, no hay que omitir que no lo sabíamos, que reinaba la incertidumbre y hicieron falta decisiones rapidísimas. Hoy día tomaríamos unas decisiones más diferenciadas porque evaluaríamos distintamente los distintos grupos de riesgo. No obstante, la pandemia ha puesto de manifiesto problemas en nuestra sociedad que ya existían antes. Por ejemplo, el de los estereotipos de los mayores vulnerables. Otro ejemplo, enseguida hablamos de hacer una selección, una criba, si faltaban puestos para intubar y ventilar al paciente, quien tenía derecho a conectarse a la máquina. En Italia también se debatió, en Francia, en Suiza. En Alemania se apostó por el pronóstico positivo del tratamiento intensivo, es decir, si se pensaba que el tratamiento intensivo iba a tener un buen efecto en ese paciente y teníamos que dárselo si ese paciente tiene mejores perspectivas. No obstante, esto también puede afectar negativamente a personas mayores, porque de por sí las personas mayores suelen tener un pronóstico en total algo peor que las
personas no mayores. Por lo tanto, la decisión tomada en Alemania también fue debatida y sigue debatiéndose. No obstante, estoy feliz de que hayamos tomado esta decisión paternalista y de proteger. 60 al 70% de los casos de muerte por COVID en Alemania ocurrieron en centros geriátricos. Es decir, esa población realmente fue afectada fuertemente por la pandemia. En esta misma línea, doctor Sveda, me gustaría preguntarle también qué otro tipo de cuestiones bioéticas están teniendo una importancia relevante, a qué tipo de cuestiones bioéticas se está enfrentando la medicina actualmente en este paradigma en el que nos abocamos hacia una sociedad cada vez más longeva. Por ejemplo, hablábamos de cuál fue este reto, ¿verdad?, de tener que decidir. Yo recuerdo, ¿verdad?, sobre todo al principio, que se ha hablado mucho de genocidio en la Comunidad de Madrid, con las residencias y demás, pero claro, estaba este problema, ¿a qué se enfrenta un médico? Tenemos X puestos y muchas personas. Y se pensaba así, bueno, es que una persona mayor, al fin y al cabo, si tiene 85 años, ¿cuánto tiempo puede quedarle? Tenemos que dar prioridad a una persona mucho más joven. Y la gente de la calle se planteaba dilemas morales como nunca antes se habían planteado, del tipo, pero bueno, ¿y tú qué sabes si esta persona de 20 años dentro de 5 va a ser un violador? A lo mejor merece más la pena salvar la vida del pobre ancianito. ¿Qué otro tipo de cuestiones biomédicas merece la pena reseñar, merece la pena destacar, a las cuales se tiene que enfrentar la medicina cuando hablamos de una población que está envejeciendo a un ritmo vertiginoso? Ja, ich würde drei. Yo me referiría a 3 cuestiones o problemas. El primer problema, la primera cuestión es plantearnos cómo habría que aplicar la medicina en el caso de personas mayores. Durante tiempo hemos trabajado con estereotipos sobre la vejez que nos han llevado a una especie de nihilismo terapéutico. Durante tiempo hemos perseguido un enfoque médico que decía, ¿qué más hacer? A partir de los 85 años, Ignaz Hanschel describe una escena de su formación a inicios del siglo XX en Viena y describe cómo está de visita en el departamento, en el hospital, y pasan al lado de una mujer mayor que tiene muy mala salud. Y Ignaz pregunta al profesor, ¿qué le pasa a esa mujer? Y su mentor o profesor le dice, bueno, está viejo. Y Ignaz dice, bueno, ¿y qué podemos hacer por ella? Es que está vieja. Le contesta a su profesor, no podemos hacer nada. Y ese nada, esto es el nihilismo terapéutico que hemos seguido durante mucho tiempo. Un paradigma que es como no podemos hacer nada por esta gente porque está vieja. Y yo creo que hoy día en la medicina hemos de hacer más hincapié en esos estereotipos negativos. No puede ser que a los mayores no se les dé acceso a medidas terapéuticas determinadas. En Alemania, por ejemplo, sabemos que hay una falta de psicoterapia para personas mayores, porque siguen pensando muchos psicoterapeutas que, bueno, que para los mayores, ¿para qué hacer labores psicoterapéuticas? Si esa persona mayor ya no tiene mucho tiempo por delante, a lo mejor tampoco tiene la plasticidad psíquica para poder recibir terapia, etcétera. Y creo que
hemos de combatir esos estereotipos negativos sobre el envejecimiento y la edad en el sistema de salud. Ahora, segundo punto, segundo problema. Necesitamos un mejor reparto en poblaciones mayores. Ya se mencionó que hay desafíos por el seguro social, por todas las instituciones. Los gastos per cápita suben con la edad. Esto es así. Personas mayores usan más servicios de salud que las personas no mayores. ¿Y qué significa ello para los recursos existentes? ¿Y cómo se van a repartir esos recursos de forma justa en poblaciones sobreenvejecidas? Yo no creo que la restricción de estos recursos en función de la edad de la persona sea una solución. Eso ya se debatió en el debate bioético en Estados Unidos en los años 80. Setting Limits fue un libro que postulado por un autor que dijo que a partir de los 85 años pues habría que prescindir de mantener la vida de uno a favor de personas menores, y ello no es aceptable como actitud. Y el tercer punto, la tecnología. El tercer punto, la tercera problemática. ¿Qué rol tienen las tecnologías en el suministro de salud en Alemania? Nosotros somos una población muy envejecida, solamente nos supera Japón. Es decir, somos una población muy vieja. Y además nos faltan cuidadores, expertos, cuidadores de salud. También tenemos una estructura cambiante en las familias en las que ya no es la hija que automáticamente se hace cargo de la madre o del padre mayor. Esto creo que está bien, que ya no lo haga solo la mujer, pero bueno, está ahí la pregunta, ¿cómo cuidamos de nuestros mayores? Y la tecnología. Aquí, en ese sentido, es un gran mercado. A mis estudiantes siempre le digo, podéis invertir en desarrollar robótica para prestar cuidados. Podéis hacer mucho dinero con ello, pero éticamente hemos de preguntarnos qué significa, qué dice sobre nosotros si dejamos el cuidado de los mayores a la tecnología. Hablamos del otro, el mayor es el otro, no yo. Y los mayores también te lo van a decir, que lo oyen mucho. Y creo que esto nos dice mucho, porque en realidad envejecemos todos. Si va todo bien, nos hacemos mayores. Todos, si va todo bien. Y entonces hemos de preguntarnos si queremos un asistente técnico, o sea, un asistente no en forma de persona, sino en forma de una tecnología, un robot. Esto es lo que nos hemos de preguntar A mí como personalmente desafío central. Me causa mucha zozobra cuando veo en las noticias el nuevo robot. Oh, perdón, doctor. Me causa mucha zozobra cuando aparece en las noticias, en el telediario, compañía que desarrolla el nuevo robot, que va a hacer compañía, va a acabar con el problema de la soledad no deseada, del aburrimiento en los mayores. Me da un poco de repelús. Todavía no me he formado una opinión completa sobre esto, porque más vale eso que nada, y si vamos a tener un problema de cuidadores, pues tendrá su papel, pero no sé, ¿qué te parece todo esto? Sí, no estaba pensando, bueno, estoy de acuerdo con las tres cosas que dice Mark, pero lo último, claro, o sea, suena siempre un poco descabellado esto de que robots nos cuiden, ¿no? Suena como, nos da susto, porque pensamos siempre lo peor de todo, ¿no? Que va a ser un robot tipo Alien, no sé, algo terrible. Pero en realidad pasa ya ahora, ¿no? Con esto de que entra uno a su casa y el celular ya está como controlando Y el reloj. todo, ¿no? Las luces,
Entonces, como que ya hay mucha, no sé, en Chile también muchas casas tienen su seguridad con el celular, ¿no? Entonces, como que hay mucho que está ya ocurriendo y parece ser menos, no como, no como capítulos de terror, ¿no? Como de la serie Love, Death and Robots, que siempre pasan cosas terribles. Hay un capítulo muy bueno sobre la vejez, lo recomiendo. Pero lo que sí también hay que entender es que la estructura familiar cambió desde hace mucho tiempo. Entonces, si antes lo que teníamos era una especie como de responsabilidad intergeneracional, o familias muy grandes, donde había muchos hijos, muchos nietos, muchos primos, y había esta como solidaridad intergeneracional. Entonces los mayores ocupaban otro lugar y eran cuidados, las casas eran distintas porque todos vivían juntos. La vida contemporánea se ha vuelto tan atomizada, somos tan, y esto ya es un fenómeno más bien como entre filosófico, grande, de lo atomizados que vivimos, ¿no? Todos estamos en ciudades, en espacios más chicos, cada uno en su burbuja, y de una otra forma ahí, claro, los mayores no solamente no tienen lugar, sino también otros, ¿no? Como que hay algo pasó en la forma en la cual estamos viviendo, donde realmente estamos muy juntos y muy solos todos. Entonces, en ese tipo de escenarios, imaginarse que haya un robot o algún tipo de control es mejor a que no haya nadie. O sea, uno mira estudios en Dinamarca, en Noruega, me parece, de personas mayores que mueren solos y solas, y las descubren después de mucho tiempo, porque no tienen este grupo nuevo, esta red familiar que tenían antes. Tampoco está esto de que los nietos, o sea, ese recambio generacional se produce cada vez menos a nivel planetario, o sea, por lo menos a la mayoría de los países más como, desde Chile, del sur y el norte también. Entonces creo que eso igual hay que darle una vuelta respecto a quizás no demonizar los apoyos tecnológicos, porque ya lo que está ocurriendo me parece a mí que es bastante terrible, ¿no? Y respecto, sí quisiera hacer un punto de esto de la justicia social o la repartición de recursos. Esto ya no solamente respecto de las rentas o respecto de, digamos, de la ayuda de lo que es lo sanitario. Si nosotros sabemos que en el fondo la salud tiene que ver con las llamadas determinantes sociales de la salud, es decir, qué comemos, qué aire respiramos, cuánta cultura nosotros aprendemos durante toda nuestra vida. O sea, para envejecer mejor, se recomiendan casi siempre, bueno, saber cada vez más cosas. O sea, mientras más no quizás como el sudoku todo el tiempo, no. Ni el puzzle ni el sudoku, no es lo que permanentemente uno haga, sino que hacer muchas cosas nuevas, aprender un instrumento, otro idioma, leer un libro, atreverme con matemáticas, filosofía, cultura, arte. O sea, mientras más cosas nuevas nos atrevamos, normalmente eso tiene una función neuroprotectora y nos previene de tenernos. No es garantía, pero es probable que tenemos menos probabilidad de tener Alzheimer u otro tipo de, digamos, de problema. Entonces, mientras más cultura tengamos, mientras mejor sea la calidad de vida, claramente vamos a tener mejor salud y una mejor vejez. Entonces, cuando hablamos a veces de que esto también es político, no solamente a nivel nacional o a nivel del tipo de renta y el sistema específico de un país, estamos hablando ya de cuestiones mucho más grandes. Entonces, cuando a veces la OMS declara la década del envejecimiento saludable, ¿no? Hasta el 2020 al 2030, e insta a los estados a tomar medidas para incentivar esto, bueno, en realidad lo que hay que incentivar básicamente es que los gobiernos digan, tenemos que poder hacernos cargo de que haya menos desigualdades y que en general las personas dejen, los que están más pobres estén mejor, y así van a haber mejores saludes a nivel, digamos, global. Pero bueno, eso es también parte un poco de la utopía que uno quisiera que ocurriera. Y como sudamericana y viniendo de Chile no puedo no decirlo. Está bien dicho. Quiero volver momentáneamente sobre la cuestión de la medicalización, a la que ha hecho alusión el doctor Sveda hace un ratito, porque tengo sentimientos encontrados. Por una parte, el doctor hacía alusión precisamente a que quizá algunas veces se priva a las personas mayores de acceso a la medicación,
bajo ese pretexto de, bueno, pues quizá por qué vamos a invertir por qué vamos a gastar dinero de todos, dinero público, si estamos hablando de sanidad privada y te la puedes pagar, no hay ningún problema, pero por qué vamos a invertir como sociedad dinero para alargar la vida de las personas mayores, realmente si al final se van a morir enseguida. Y yo, por otra parte, fijaos que tengo la percepción totalmente contraria de que, al menos en España, sobremedicalizamos a las personas mayores. Hay muchos problemas que no tienen una raíz fisiológica y que acaban tratándose con fármacos. A menudo encuentro en las residencias personas mayores que se encuentran inquietas porque quizá esperaban que sus hijos fuesen a visitarles, pero finalmente no sucedió y están inquietas, se desesperan, gritan. Personas que, por ejemplo, y es mi campo de estudio, que son presas de un aburrimiento tan insondable y que se sostiene y se perpetúa tanto en el tiempo que acaban reaccionando frente a ese sufrimiento de las formas más insospechadas, desde cambios de humor repentinos hasta la autolesión. E inmediatamente lo que hacemos en este modelo biomédico en el que todavía estamos instaurados es suministrar una pastilla. Entonces, doctora Aurenque, quería preguntarte un poquito sobre esto, sobre cómo concibes, cómo ves tú la cuestión de la medicalización, incluso sobremedicalización de la vejez. Hablábamos también de esta definición de la OMS, de considerar bueno, pues que salud es estar en este perfecto estado de bienestar, es decir, que todos los que estamos en esta sala probablemente estamos enfermos. Y esa patologización que se hace del envejecimiento. Sí, bueno, puedes decirme Diana, Josefa, porque ya me siento como en deuda permanente, por favor, no me digas doctora Aurenque. Sí, bueno, es interesante lo que planteas porque es verdad, o sea, la medicalización se entiende siempre como esto de que en el fondo cuestiones sociales, como por definiciones, cuestiones sociales se tratan como problemas médicos. Por ejemplo, un típico ejemplo de medicalización que pasó en los años 90 son estos niños con déficit atencional, donde muy rápido se les dio Ritalin, o aquí Rubifen creo que era, ¿no? Un compuesto en el fondo para, o sea, niños muy inquietos fueron medicados para que fueran quietos y estuvieran en la escuela atendiendo y poniendo atención. Y hoy en día han salido un montón de estudios que dicen, bueno, en realidad aquí medicar a niños es una cosa altamente compleja y sobre todo para simplemente controlarlos, ¿no? Bueno, entonces ahí uno habla de medicalización a veces, ¿no? Y en el caso de la cultura contemporánea, creo que tendemos a ser muy medicalizados por una serie de cosas. Vivimos en una sociedad de rendimiento, la medicalización ocurre para trabajar, o sea, drogas que se toman no para divertimento solamente, sino para poder trabajar y rendir mejor. Eso pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en Chile. Y aquí también. Claro, entonces como que la cosa esto de medicar vía fármacos para poder rendir mejor, estar mejor, para no tratar temas afectivos, para no, antes en la conversación que fue anteriormente, me parece que el doctor Teresa decía algo así como que los médicos no tienen tiempo, ¿no? Lamentablemente, y eso es un problema, y esa falta de tiempo hace que a veces ni siquiera ni los pacientes ni los médicos, entonces los pacientes tampoco tenemos tiempo para recuperarnos, entonces una pastilla es más rápido, como no tengo tiempo para 2 años de psicoterapia, necesito rápidamente la pastilla para poder ir y disfrutar de la vida, que también es una obligación, ¿no? En alemán está este concepto que a mí me encanta, que es esto del Freizeitstress, el estrés del tiempo libre, ¿no? Pero me encanta porque en el fondo plasma muy bien que también es una obligación casi moral a veces esto de que el tiempo, hay que disfrutar el tiempo, no podemos perder tiempo. Y de ahí el aburrimiento, hay un tema maravilloso porque también en alemán esa palabra hermosa, Langeweile, el demorar largo en el tiempo. O sea, aburrirse también es estar en el tiempo y también puede ser algo interesante. Y yo creo que, bueno, ahí la cosa heideggeriana me toca, que puede ser un momento también de estar en el tiempo más despierto. Pero volviendo a eso, la medicalización es una constante. En efecto, creo que se medicaliza en todo ámbito de cosas, no solamente a los mayores. Yo sí creo que respecto a tratamientos importantes, los mayores
no reciben los tratamientos que deberían. E incluso lo grave es la profesión médica, que piensa un poco como que ¿para qué? Lo que es un poco lo que decía Mark. Y por eso desde jóvenes tratar a los estudiantes y decirles, acá no hay pacientes que merezcan más o menos el trato médico. Todos. O sea, incluso el que se autolesionó merece como un igual tu tratamiento y no creer que tú puedes decir, este paciente merece más o menos ayuda. Aunque es comprensible que por un lado les pase. Y eso es lo que yo diría como respecto a la medicalización, en primer lugar. Iba a decir algo más, pero se me... Has tocado un tema sobre el cual también quería preguntaros algo a ambos, y es esta necesidad, ¿verdad?, de explotar la vida, de sentir que no estamos desperdiciando el tiempo, ese regalo finito, improbable que un día recibimos y que tanto miedo tenemos de que se nos escurra, ¿no?, entre los dedos. ¿Cómo afecta de alguna forma? Y le voy a preguntar a él. Voy turnándoos. ¿Cómo afecta de alguna forma, o cuál es la raíz última de que estemos poniendo tanto empeño y tanto esfuerzo, la raíz última y filosófica? Porque quiero ya empezar a entrar en materia filosófica, que nos queda poco tiempo. ¿Cuál es esa pulsión que nos insta a querer alargar la vida al máximo, a que estemos invirtiendo tantos esfuerzos en cuestiones como el transhumanismo, alargar la vida, mejorar la vida, incluso convertirnos nosotros en el propio robot? ¿Cuál es esa razón última que nos empuja a desear vivir el máximo tiempo posible? Naja, offenbar haben wir ein Problem mit dem Tod. Bueno, pues parece que tengamos un problema con la muerte, con nuestro fin, con el hecho de que tengamos un fin. Lo que usted ha mencionado son desarrollos muy interesantes dentro de la medicina, bajo la palabra clave anti-aging, o sea, anti-envejecimiento. Eso es el intento no de tratar ciertas enfermedades con medicinas o medicamentos, sino de encontrar una terapia para el proceso del envejecimiento. O sea, o desacelerar el proceso biológico del envejecimiento, o pararlo, o incluso invertirlo. Y también, pues, aumentar significantemente, quizá hasta los 120 años. En la escena transhumanista, un bioinformático británico dice que podríamos llegar a tener hasta 1000 años. Pues denme los medios financieros para investigar, tengo la idea, tengo el enfoque, puedo lograrlo. La primera persona que va a tener 1000 años hoy en día tiene a lo mejor 60 años. Bueno, pues un planteamiento así como de ese bioinformático es absurdo y no se apoya en un cimiento científico, pero nos muestra algo. Nos muestra que se quiere movilizar la medicina, se quiere usar la medicina para sacar más tiempo antes de llegar a nuestro fin, para solucionar el problema que tenemos con nuestra mortalidad. Yo tengo mis dudas si vamos a lograrlo de esta forma, porque aparte de los problemas técnicos y de los muchos riesgos que muchos de esos tratamientos conllevan, mira, por ejemplo, hay personas sanas que se inyectan hormonas para evitar el envejecimiento muscular y no tenemos estudios a largo plazo. Sabemos que hay compuestos que en los años 90 pues
se tenían por muy bien, muy bueno para apoyar el proceso de anti-envejecimiento, pero luego en los años 2000 los estudios mostraron que conllevaron mucho riesgo. Por lo tanto, hay que plantearse, ¿qué hacemos con los 1000 años? O sea, sí, está bien poder ir al restaurante favorito, comer tu plato preferido, pero con el tiempo no vas a aburrirte, no vamos a aburrirnos. ¿Para qué 1000 años? Quizá necesitemos la finalidad para encontrar un sentido en nuestra vida, para tener un marco que nos obliga a tomar decisiones sobre lo que consideramos que es importante o no. Yo no creo que la medicina pueda ayudarnos a salir de ese dilema, a saber lo que realmente es importante. Diana. Sí, bueno, yo tengo aquí unas pequeñas diferencias. Kleine Unterschiede, liebe Marc, Entschuldigung. Porque no creo que sea... A ver, creo que el ser humano tiene muchas formas para poder experimentar la finitud, ¿no? No solamente la vejez o la muerte, los otros, la enfermedad también. O sea, hay distintas formas para experimentar la finitud y en ese sentido creo que la vejez es una de las tantas formas en las cuales nosotros como seres humanos, antropológicamente hablando, descubrimos límites, ¿no? O sea, las situaciones límites que nos llevan un poco a precisamente a valorar la vida, individualizarnos, etcétera. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que, creo que hay que diferenciar. Hay esfuerzos de la medicina anti-aging que son básicamente hasta peligrosos, como decía Marc, cosas que se hacen cosméticas, estéticas, pero que básicamente no tienen nada que ver con realmente potenciar la salud de las personas ni prolongar una vida sana. Entonces hay la anti-aging medicine por un lado, pero luego sí es verdad que hay ciencias biológicas del envejecimiento, la geroscience o biogerontología, ¿no? Que trabajan bastante sobre un poco averiguar cómo son los procesos biológicos, moleculares del envejecimiento, y lo que intentan es más o menos esto. Como saben que muchas enfermedades tienen como causa o aparecen a cierta edad, entonces lo que tratan de hacer es detener el envejecimiento de ciertas células para evitar la aparición de ciertas enfermedades. Entonces, eso es un approach distinto. En vez de, por ejemplo, ir y atacar Alzheimer o ir a atacar y buscar un determinado cáncer, se detecta en qué procesos de envejecimiento celular ocurre para ahí evitar que aparezca. Entonces, eso tiene algo bien prometedor, porque en el fondo, como digo, porque tiene ya que ver con algo más bien celular, biológico y no cosmético. Entonces, eso ya parece ser algo interesante, pero en ningún caso va a prometer vivir hasta los 1000 años, ni hasta los 150 sin enfermedades, ni nada de eso, ni tampoco va a evitar la mortalidad. Se trata más bien de garantizar que si estamos viviendo 7 o 10 años más de los que vivíamos antes, ojalá que esos 10 años no sea con más enfermedades. Entonces, en ese sentido, uno tiene que decir, y por eso es lo bonito de este tema de la vejez, por un lado ni demonizar, tampoco decir es todo maravilloso. Hay ciertos desafíos, podemos controlarlos con medicina, probablemente sí, pero hay que tener cuidado justamente que estas mejoras no se trate ni de que las personas que a lo mejor no tengan acceso a estas mejoras, porque siempre es la pregunta por el acceso, porque a lo mejor tenemos terapias, podemos prevenir una serie de apariciones de Alzheimer, pero ¿quién lo paga? ¿Quién tiene acceso a estas mejoras? Y ahí cuando tú tienes esas diferencias desde el punto de vista ético es complejo, porque terminas teniendo quizás personas mayores muy como de primera clase, segunda clase. Esos son siempre temas también que tienen que ver con cómo en la bioética se presentan ciertas terapias, ¿no? O sea, si son para todos, maravilloso, pero si no, ya tienes que viejos del primer mundo en una salud perfecta y otros del segundo mundo pésimo. Todas estas son consideraciones que hay que tener, creo. Voy a finalizar con una última pregunta muy, muy rápida y que tiene que ver con el tema de este foro realmente. ¿Cómo puede la filosofía y más allá de la filosofía, cómo puede la cultura y el arte ayudarnos a acabar en nuestra sociedad con esas tres grandes plagas que son el edadismo, el paternalismo y el capacitismo?
¿Cómo podemos a través del arte erradicar esas plagas que en el fondo ponen tanto en peligro ese objetivo social de lograr que las personas mayores tengan un envejecimiento digno, envejezcan en condiciones dignas, sin tratar de decidir nosotros por ellos, sin suponer que ellos no pueden por cuestión de su edad? ¿Qué nos puede enseñar el arte en relación a esto? Muy brevemente, 1 minuto cada uno. Sí, no, yo creo que el arte en general tiene una función, bueno, soy nietzscheana también en el fondo, hay que decirlo, ¿no? Esto lo tengo que decir. Y los nietzscheanos creemos profundamente que hay algo así como el arte tiene algo terapéutico, ¿no? Transfigurador de la existencia, es decir, uno se asume el cuerpo que tiene, las capacidades que tiene o que no tiene, y desde ahí también uno puede hacer algo así como una nueva salud. Por eso Nietzsche habla de las saludes del cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el arte, y el arte no estoy hablando solo como de hacer arte, como se habló, por ejemplo, antes, sino verse uno a sí mismo como una obra de arte, ¿no? Como alguien que tiene que transfigurarse, transformarse, darse espacios. Y en ese sentido, yo creo que la vejez, si bien uno siempre tiene esta sensación de que el tiempo, como que queda menos tiempo, ¿no? Que es una cuestión que dicen muchas veces las personas mayores. Pero esa sensación de menos tiempo también es una urgencia para poder ver, bueno, qué de mi biografía hasta ahora no ha sido completo, o qué todavía no he realizado, o qué puedo hacer de otra forma. También te da una libertad distinta, porque ya no están los hijos, ya no están los trabajos, ya no está tampoco ni el que dirán. También hay una libertad en el caso de las mujeres, y el feminismo también se ve de una manera muy bonita, como las mujeres mayores también viven un espacio de libertad distinto. Entonces yo creo que eso, la libertad para poder ser muchas cosas, es verse uno mismo como una obra de arte. Me encantó la metáfora, envejecimiento como una obra de arte en construcción. Qué bonito. Idea. Okay. Yo, solamente brevemente, creo que el problema que acaba de describir usted, solamente el arte, la cultura y la filosofía pueden ofrecer soluciones. Precisamente estos tres. Porque tenemos el problema cultural, ya que nuestra cultura mantiene esos estereotipos sobre la vejez. Y esos estereotipos pues no tienen que ver con la medicina, o la medicina no los puede solucionar. Quizá un poco, pero no. En realidad nosotros tenemos que proyectar nuevas ideas sobre esta etapa de nuestra vida y crear nuevas instituciones. También idear esas instituciones, es decir, necesitamos creatividad, necesitamos crear nuevas cosas porque necesitamos soluciones para esa nueva edad mayor nuestra, que antes no podíamos llegar a esa edad, y solamente la cultura, el arte y la filosofía nos pueden ayudar aquí. No se puede concluir la sesión de una manera mejor, desde luego. Me alegro de haberos robado 1 minuto para lanzar esta pregunta. Pues se nos ha echado el tiempo encima, es una pena porque yo al menos me podría quedar aquí un par de horas más. No es mentira, estoy ya muerta también, estoy agotadísima. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a la doctora Aurenque, al doctor Sveda, por estas intervenciones, estas aportaciones tan interesantes y que seguro que nos dejan a todos rumiando ahora un ratito. Cerramos entonces este foro hoy. Un aplauso para todos vosotros y para los ponentes.